Muy bien, pues buenas noches. Vamos a comenzar. Me da gusto estar contigo esta noche. Esta es la segunda parte de nuestro taller Orando con la Biblia. Vamos a tener otra parte todavía la semana entrante, la última, donde ahora sí ya vamos a hacer algunos ejercicios prácticos. Eh, Quise dividirlo en otra parte para que pudiéramos profundizar un poquito más en lo que hoy vamos a aprender, así que quisiera entrar de lleno. Si me acompañas, vamos a orar un momento, pedir la ayuda del Espíritu y que Dios esté entre nosotros para enseñarnos. ¿Está bien? Oremos. Padre, estamos juntos y en torno a ti, en torno a tu palabra. Señor, si tú pudieras enseñarnos, si tú pudieras mostrarnos lo que hay en tu corazón, si tú pudieras dirigirnos, Señor, entonces seríamos dichosos y toda nuestra vida cambiaría. Así que ven, Espíritu, enséñanos la verdad, muéstranos a Cristo, muéstranos cómo orar, muéstranos, Señor, enséñanos como discípulos esta noche. Aquí está nuestro corazón dispuesto a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a aprender acerca de orar con la palabra y el Espíritu, ¿ok? Pero antes de eso, quisiera que viéramos un poquito más de radiografía con respecto a qué es orar, ¿ok? ¿Qué es la oración? La semana pasada veíamos que orar es tener comunión con Dios, ¿no? Eh, y veíamos la intimidad, la intercesión y la petición, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito más de radiografía de la esencia de la oración y quisiera que comenzáramos entendiendo un poquito. Hoy les voy a mostrar acá el material en pantalla y lo van a ir viendo. Pueden, estaría padrísimo que pudieras tomar apuntes al respecto y, y puedas quedarte aquí con algo, ¿no? Mira, si la semana pasada veíamos que orar es tener comunión con Dios, hoy quisiera planteártelo que orar es entrar en acuerdo con el cielo. Hoy quisiera que nos centráramos un poco en esta palabra que es acuerdo. ¿Ok? Hoy vamos a ver más acerca de entrar en sintonía con el cielo y cómo podríamos entrar en sintonía con el cielo. Al final vamos a aprender que para entrar en sintonía con el cielo necesitamos del Espíritu Santo y obviamente necesitamos de la palabra de Dios. Así que la Biblia nos enseña que debemos orar en el Espíritu y con la palabra escrita, ¿ok? ¿Por qué? Porque orar es entrar en acuerdo con el cielo y no puedo entrar en acuerdo con el cielo si no entiendo cuál es la voluntad de Dios, si no entiendo cuál es su corazón. Así que en vez de imaginarme, en vez de plantearme lo que es conveniente para mí, en vez de venir con peticiones de acuerdo a mi deseo o voluntad, orar es venir a alinearme a su voluntad y poder entrar en sintonía con el cielo. Para eso voy a necesitar el Espíritu y la palabra. Por eso el tema de hoy se llama orando con el Espíritu, orando con la palabra y el Espíritu. Pero empecemos con esta palabra, acuerdo. Yo creo que todos conocemos este verso de Mateo 18 que dice, además les digo, este es Jesús hablando, que si dos de ustedes, aquí vemos dos, ¿ok? Se ponen de acuerdo, esta es la palabra clave, sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, aquí está la oración, les será hecho. Entonces es una oración efectiva. Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ok, el acuerdo es muy importante en la Biblia. El acuerdo forma parte de la esencia misma de Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y existen eternamente como uno solo. Es una unidad perfecta y obviamente es un acuerdo perfecto. ¿Ok? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos, están de acuerdo. No están separados, no están divididos. No cada uno piensa lo que más le conviene. Todos están unidos. Es un solo Dios, es un solo Señor
una sola deidad, tres personas, un acuerdo, ¿ok? Entonces, cuando la Biblia habla de acuerdo, habla de la esencia misma de Dios. Cuando no hay acuerdo, hay división y la división no viene de Dios. Dios nos llamó a unidad, Dios nos llamó a acuerdo. Y cuando no hay acuerdo, el enemigo está operando. Fíjense cómo cuando no hay acuerdo, la oración es estorbar. Fíjense cómo la oración aquí es más poderosa, las peticiones son más poderosas cuando hay acuerdo. Ahora, Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, ¿no? Al final, para poder estar unidos, necesitamos estar en acuerdo. Ahora, basándome en eso, quisiera que viéramos un poquito de la etimología de la palabra acuerdo, que es muy padre porque acuerdo viene del griego sinfoneo, que significa sin, juntos, y fono, o fone, voz o sonido. ¿Ok? Así que acuerdo es, ya lo estarás notando, y es lo mismo que decir sinfonía. De ahí viene este término que usamos para la música. Cuando una banda musical tocan una misma melodía y hacen sonar una canción a pesar de tener diferentes voces, instrumentos, y hacen que suene una melodía hermosa, entonces se le llama sinfonía, ¿ok? Todos juntos en una sola voz, todos juntos creando un solo sonido. Así que acuerdo es sinfonía. Significaría sonar juntos, significaría hacer sonar la misma voz o al final es estar en armonía. Acuerdo es estar en armonía. Ahora, vemos acá que un acuerdo necesita dos partes, ¿ok? Aquí dice, si dos de ustedes se ponen de acuerdo, entonces yo voy a actuar, ¿ok? Aquí yo les pongo, si acuerdo es sonar igual, ¿quién debería alinearse a quién? ¿Ok? ¿Quién debería eh, negarse el cielo para poder entrar en sintonía con nosotros o la tierra para poder entrar en sintonía con el cielo? Y yo creo que es obvio para nosotros que aquí los que deberían negarse y renunciar a sí mismos somos nosotros, ¿verdad? Porque nosotros somos los que estamos en una necesidad de transformación. El cielo es perfección, nosotros no. El cielo está completo, nosotros no. Nosotros necesitamos el cielo. El cielo no necesita la tierra en realidad. El cielo está completo en sí mismo. Dios está completo en sí mismo. Así que nosotros no queremos que el cielo cante nuestra canción. Nosotros queremos cantar la canción del cielo. Y eso significa que cuando yo quiero entrar en sintonía con el cielo, necesariamente voy a necesitar negarme a mí mismo. ¿Verdad que sí? Es por eso que Jesús dijo, si quieren seguirme, deberán negarse a sí mismos, porque si no te niegas a ti mismo, no puedes entrar en sintonía con el cielo, no vas a poder ser un discípulo. Así que acá les pongo en las notas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Ok? Muy bien. Acá yo les pongo en las notas. Mientras que nosotros renunciamos a nuestro pensar, nuestro deseo y voluntad, el cielo entra en nuestra atmósfera. Comenzamos a unirnos a Él o Él a nosotros. Y aquí yo les pongo un ejemplo. Chequen la esencia de la oración, cómo es acuerdo, cómo es nosotros nos negamos para entrar en acuerdo con el cielo. Y fíjense cómo esto también refleja la esencia de un modelo divino de salvación. El modelo divino de salvación, aquí lo puedes ver en las notas, no es que, aquí está mal, no es que la tierra vaya al cielo, sino que el cielo venga a la tierra, ¿verdad que sí? ¿Sabías que al final, muchos piensan al final cuando todo termine, nos iremos al cielo, pero la realidad es que en el día final, el cielo vendrá a la tierra, ese es el fin, ese es el final feliz, no es todos vámonos al cielo, el final feliz es la tierra, el cielo viene a la tierra. Ahora, contrario a esto, tú recordarás una historia, Babel, ¿sí o no? Babel es la representación contraria. Babel, que es el tipo, es el símbolo del reino de Babilonia. Tú vas a ver que el reino de Cristo
se contrapone al reino de Cristo, el reino de Babilonia, y en el día final, en Apocalipsis, ves cómo el reino de Babilonia cae, simbolizando así el reino de Satanás. Así que todo lo que Satanás está levantando es Babel, es un reino para llegar a ser como Dios. Ese fue su propósito cuando quiso ser igual al Altísimo, ¿no? Quiso llegar a ser igual a Dios. Así que él vino a sembrar eso en la tierra, en los seres humanos, que ustedes pueden ser dioses. Y Babel es la representación de un reino y de cuando la tierra quiso subir al cielo. ¿Recuerdas? Dijeron, hagamos una torre y lleguemos al cielo. Esto vino del enemigo, que quiso ser semejante a Dios y poner su trono en lo alto al lado de él. Entonces, Babilonia es la tierra queriendo llegar al cielo, es el ego del hombre y su deseo de grandeza. Ahora hay una cosa bien curiosa en Babel, que Babel, hay un acuerdo en Babel, ¿sí o no? Dios dice que va a mirar lo que están haciendo y dice, estas personas están de acuerdo y nada las va a detener de su cometido, o sea, ¿se acuerdan? Entonces, como estaban tan de acuerdo, Dios dijo, ellos no van a parar, porque están de acuerdo, así que el Señor envió confusión y ahí es cuando se confunde sus lenguas y cada uno empieza a hablar en diferentes idiomas y se acaba la construcción, se acaba ese reino, ese imperio o ese intento de llegar a ser como Dios. Pero fíjense cómo también hay un acuerdo. Y fíjense cómo el enemigo también sabe el poder del acuerdo. Y fíjense cómo Dios, para deshacer el reino del enemigo, pone confusión en medio del acuerdo. ¿Lo puedes ver? Ellos ya no pudieron hacer sonar su voz en sinfonía, en Babel. Ahora, el reino de Cristo, contrario al reino de Babilonia, es el cielo viniendo a la tierra, no la tierra subiendo al cielo. Es el cielo viniendo a la tierra, Cristo viniendo al mundo a salvarlo. El hombre no dice, aquí en el reino de Cristo, el hombre no dice, lleguemos al cielo y seamos como dioses, sino dice, que venga el cielo aquí, ¿sí o no? Y tú sé nuestro Dios. Ese es nuestro acuerdo, esa es nuestra oración. Y por supuesto que aquí ya te estás imaginando la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad en el cielo, sea aquí en la tierra. Que el cielo venga a la tierra, que tu reino venga a la tierra. Entonces, Jesús les enseña, ustedes cuando oren, pónganse de acuerdo en solicitar que el cielo venga a la tierra y no que ustedes suban al cielo. En ese sentido, si ya entendimos esto, de cómo Babel es acuerdo, pero para llegar a ser dioses y edificar un reino propio, pero también el reino de Cristo es acuerdo para que el verdadero rey venga a nosotros. Entonces, eh, en ese sentido, el diablo también quiere traer confusión, va a traer confusión a nuestra labor de oración. ¿Cómo? Dividiéndonos como hermanos, no estando dos de acuerdo, cada quien por su lado, separándonos de la dirección del Espíritu, ¿ok? Y confundiéndonos de la revelación bíblica. Así como Dios confundió el lenguaje en Babel y cada quien salió por su lado, así el diablo va a querer venir a la iglesia y va a querer dividir a los hermanos, hacer que cada uno hable su propio lenguaje, cada uno tenga su propia revelación, su propia idea de Dios, su propio entendimiento de la Biblia, y al final, cuando hay división, ya no hay oración, ya no hay oración eficaz, ¿ok? Cuando hay división, ya no hay oración. Cuando hay acuerdo, la oración es eficaz, ¿ok? Ahora, la Biblia habla de que la oración, hay una oración eficaz. ¿Se acuerdan? La oración eficaz del justo puede mucho. No dice que cualquier oración puede mucho. No dice que si tú oras, pues ya, cosas sucederán. No. Hay ciertos requisitos. Vemos aquí, debe haber acuerdo, debe haber unidad, debe haber, en el acuerdo debe haber dos de acuerdo. Y fíjense algo, para que la oración sea eficaz, entonces mi corazón debe estar alineado al cielo. Si no, mi oración no es eficaz. Ahora, aquí dirás, bueno, me regreso tantito. ¿Por qué dice acá
si dos, si dos de ustedes, como de, oye, ¿y si nos ponemos de acuerdo en algo malo? ¿Y si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en pedir algo incorrecto? ¿Y si nos ponemos de acuerdo en algo malo? O sea, ¿cómo la Biblia afirma o Jesús afirma que, cómo nos da Jesús un voto de confianza, por así decirlo, como iglesia, en, mire, que sean dos o tres puestos de acuerdo y yo voy a responder su oración, su petición? ¿Por qué no, por qué nos daría Jesús ese voto de confianza? Bueno, parece que nos da un voto de confianza, pero no. Porque dice, si dos de ustedes se ponen de acuerdo, muy bien, ya, pero dice, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, fíjense cómo Jesús no está contando con, pónganse de acuerdo, y si yo me pongo de acuerdo en edificar una torre y llegar al cielo, pues sería un acuerdo incorrecto. Así que es un acuerdo en donde Jesús está en medio de nosotros. O sea que no es un acuerdo en la carne, sino es un acuerdo en el espíritu, centrados en la persona de Jesucristo. ¿Lo puedes ver? La, la, mm, la calidad de nuestra oración va a depender de si Dios está en medio de nuestro acuerdo, de si Jesús está en medio de nosotros, de si Jesús es el propósito de nuestra oración y aquel que enciende nuestra petición. Si es así, nuestra oración será eficaz, será poderosa, será respondida, será una oración eficaz. Vamos juntos hasta ahí. Ahora, sigamos avanzando. Les hablaba de este modelo de salvación donde la tierra, donde el cielo va a venir a la tierra, ¿no? Cuando Cristo regrese, el cielo bajará. Esto está padre. Cuando Cristo regrese, dice la Biblia que Cristo descenderá, vendrá entre las nubes y dice que nosotros subiremos a encontrarnos con Él. O sea, va a ser un momento de encuentro. Nos vamos a encontrar en los cielos con Él. ¿Por qué va a ser un momento de encuentro? Porque va a ser un momento de acuerdo perfecto. Fíjense cómo aquí el cielo baja a la tierra y la tierra sube al cielo. Aquí es cuando ya se da un punto de encuentro, de un acuerdo perfecto, de un abrazo perfecto, de un beso perfecto, ¿verdad? Entre el cielo y la tierra. Ese es el día final. Mientras ese día se acerca, ahorita todavía estamos diciendo como iglesia que venga el cielo a la tierra, que venga tu reino entre nosotros, ¿ok? Todavía estamos en ese proceso donde el cielo va a descender. Pero ¿qué nos enseña esto? Que para tener encuentros divinos, puntos de encuentro con Dios, con su voz, con su espíritu, con su presencia, yo debo seguir permitiendo que el cielo venga a mí y conquiste mi corazón, mis pensamientos y al final de cuentas mi voluntad. ¿Ok? Orar, iglesia, es como entrar en esa atmósfera donde mi corazón se va a alinear a la voluntad de Dios, donde el cielo me va a estar conquistando, ¿ok? Donde el cielo se va a estar apoderando de mis pensamientos y al final de mi voluntad. Eso es orar. Orar es, entonces, estamos aprendiendo hoy, orar es conectar, entrar en acuerdo, perdón, con el cielo. Y entrar en acuerdo con el cielo es entrar en acuerdo con la voluntad de Dios. Ahora, aquí viene rápidamente el ejemplo de Jesús en Getsemaní. Jesús está en Getsemaní orando y él renuncia a su voluntad, ¿recuerdas? Para aceptar la voluntad de Dios mientras estaba en gran aflicción. Entonces Jesús está orando y dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué nos enseña Jesús? Cuando oras, tu voluntad, tú debes ceder tu voluntad y permitir que la voluntad de Dios venga sobre ti. ¿Ok? Vamos juntos hasta ahí. Entonces, orar es entrar en acuerdo con el cielo. El cielo debe venir a la tierra, no la tierra al cielo. Y eso significa que el cielo viniendo a la tierra es que va a conquistar nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, se va a apoderar de todos. ¿Ok? Aquí les iba a poner este ejemplo. Esto ya se los dije, porque hay valor en el acuerdo entre dos hermanos.
Y ya se los dije, porque donde están reunidos dos o tres en su nombre, está Él en medio de ellos. Esto de en medio de ellos, quería mostrarles el ejemplo del matrimonio. El matrimonio es algo muy poderoso, porque el matrimonio es un acuerdo. Y cuando dos están de acuerdo y oran, es algo muy poderoso. Es una oración eficaz. Dios escucha esas oraciones. Por eso el matrimonio puede ser un arma letal, ¿no? En estar en acuerdo con alguien y orar, híjole, eso, el enemigo por eso va a querer dividir tu vida matrimonial, que cada quien piense diferente y que vivan como enemigos y no como aliados en una sinfonía, que cada quien cante lo suyo, que cada quien haga como bien le parece. Pero si tú tienes un matrimonio, tú tienes un arma ahí. Si tú tienes una esposa, un esposo, tienes una posibilidad de orar en acuerdo. Ya hay dos ahí. Ahora, el matrimonio, no es lo mismo en el matrimonio decir Dios está con nosotros a decir Dios está en medio de nosotros, entre nosotros. Por supuesto que yo te puedo decir, sí, Dios está con ustedes, pero no siempre Dios está en medio de ustedes. Cuando Dios está en medio de nosotros es que hay unidad en el matrimonio. Dicho sea de paso y entre paréntesis les digo, este no es un taller de matrimonio, pero les digo que para tú conocer la voluntad de Dios muchas veces, no siempre, pero muchas veces la vas a conocer a través del acuerdo en tu matrimonio. Cuando no sepas si algo viene de Dios o no, mira si tu esposo o tu esposa está de acuerdo y tienen paz en eso, y entonces es muy probable que Dios esté en medio de ese acuerdo. ¿Ok? Pero si tú quieres algo y tu esposa no, y no tiene paz, entonces es muy probable que la voluntad de Dios no esté operando ahí. Ese es solo un tip. Ya, adiós al matrimonio. Regresamos a la oración. No oramos para que Dios haga nuestra voluntad, sino para nosotros alinearnos a la suya. Eso es lo que estamos definiendo, ¿no? Orar es entrar en acuerdo con el cielo para hacer su voluntad. Ahora, alguien que entró en acuerdo con el cielo fue Elías. Dice aquí Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y pone el ejemplo de Elías. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, no era como que no era un superhéroe, no era más espiritual que todos, era una persona normal, es lo que está diciendo. Elías era una persona normal. Pero dice, pero oró. Es una persona normal con una oración eficaz. ¿Ok? Tú puedes ser una persona normal que ora y ya eres ya no vas a ser una persona normal, ¿no? Era una persona normal, pero oró. Oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Qué está diciendo aquí? Elías entendió la voluntad de Dios. Elías entendió el juicio de Dios por 3 años y medio y luego entendió también el fin de la sequía, el fin del juicio de Dios, una vez que los profetas de Baal fueron ah, aniquilados. Entonces, él entendió, ya se acabó el juicio de Dios, viene el tiempo de lluvia. Entonces, fíjate, cuando tú entiendes las temporadas, entiendes lo que está haciendo Dios, lo que quiere hacer Dios, y tú te alineas en oración a lo que quiere hacer Dios, Dios te responde. No es como que Elías un día se levantó y dijo, me da la gana que ya no llueva. No, sino que Elías entendió, Dios quiere traer juicio, así que oró entendiendo que el juicio iba a ser semejante a los cielos cerrándose. Así que cuando Elías oró algo que el cielo quería hacer, entonces sucedió. Ahí es cuando dice que la oración logra mucho y que la oración eficaz del justo entonces puede mucho. ¿Cómo es mi oración eficaz? No cuando oro más duro, no cuando grito más fuerte, no, sino cuando me alineo a la voluntad de Dios, entendiendo cuál es esa voluntad. Vamos juntos hasta ahí. Quizá ahora el problema es, bueno, pues si orar es alinearme a la voluntad de Dios, que el cielo venga a la tierra, ¿cómo yo voy a saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo voy a saber qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Cómo yo puedo colaborar con su plan?
cómo mis oraciones pueden ser eficaces al yo orar de acuerdo al tiempo y a la voluntad de Dios. Porque ¿de qué serviría? Yo no quiero tener una vida de oración en donde estoy simplemente pidiendo cosas sin sentido, orando cosas que nada que ver, perdiendo mi tiempo, ¿verdad? Y que al final yo no vea respuesta de nada. Nadie quiere esa vida de oración. De hecho, muchos se aburren de la oración porque no están orando, ¿ok? No están pidiendo el cielo en la tierra ni alineándose, simplemente están ahí perdiendo su tiempo, orando quién sabe qué. Por eso necesitamos orar conectando con Dios y su voluntad. Vamos juntos. ¿Cómo le hago para conectar? Esta es la pregunta. ¿Cómo podemos alinearnos entonces a la voluntad de Dios? Y aquí ya entramos a lo que les dije al principio, orando en el Espíritu y orando con la palabra. ¿Ok? Yo necesito al Espíritu Santo para orar y yo necesito la palabra de Dios, la Biblia, para orar. ¿Ok? Son herramientas indispensables, son acompañantes indispensables para mi vida de oración. ¿Ok? Ahora, empecemos por la palabra. ¿Por qué necesito la palabra de Dios? Porque obviamente la palabra de Dios me revela la voluntad de Dios. Y si orar es conectar con la voluntad de Dios, pues yo necesito conocer la palabra. ¿Verdad que sí? Fíjense qué dice aquí Juan. Dice, este es Jesús hablando. Dice, ustedes examinan las escrituras, o sea, la palabra escrita, porque piensan tener en ellas la vida eterna. Pero dice Jesús, son ellas las que dan testimonio de mí. Ahí te va algo. Tu Biblia, la que tienes ahí en tu mano, o la que está guardada ahí en tu librero, o la que olvidaste en la iglesia desde hace 2 semanas, ¿verdad? Tu Biblia es el testimonio de Cristo. Tu Biblia da testimonio de Cristo. ¿Ok? Cristo es el verbo hecho carne. Cristo es la palabra. Así que toda la palabra nos revela a Cristo Jesús. ¿Ok? De hecho, Apocalipsis 19:10 dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Como que todo el sentido y la esencia del espíritu de profecía, que es el espíritu de revelación que testifica, dice, es testificar de Cristo, es revelar a Cristo, ¿ok? El testimonio de Jesús, dar testimonio de Jesús, ese es el sentido de la palabra de Dios escrita, conocer a Jesús, ¿ok? Entonces, fíjense, si la palabra es el testimonio de Cristo, si yo conozco a Cristo a través de la palabra, obviamente a medida que yo profundice en la palabra de Dios y conozca a Cristo, ¿qué va a pasar? Yo voy a empezar a entender cuál es su voluntad, cuál es su propósito, cuál es su corazón. Así que entender la voluntad de Dios no es conocer datos de Dios, sino es conocer a Dios en Cristo Jesús. ¿Verdad que sí? Es como cuando tú conoces muy bien a alguien y entonces no está ese alguien, están hablando y dicen a lo mejor, ¿crees que a fulanito le guste esto? ¿Crees que acá, que allá? Y entonces tú lo conoces y dices, no, yo lo conozco, va a decir que no. O yo lo conozco, sí va a decir que sí, ¿verdad? Él no está diciendo nada, tú estás diciendo que lo conoces y tú estás diciendo que como lo conoces, sabes lo que quiere. Así es conocer a Cristo. Conocer a Cristo es conocer su corazón. Conocer su corazón es conocer su voluntad. ¿Ok? Yo no quiero tener datos de Cristo. ¿Querrá Cristo que esto? Cristo será su voluntad acá, será su voluntad allá. Ese no es el sentido de la Biblia. El sentido de la Biblia es conoce a Cristo, conoce su corazón y luego sabrás cuál es su voluntad automáticamente. ¿Sí o no, iglesia? Entonces, ¿cómo conozco a la voluntad de Dios? Conociendo a Cristo. ¿Cómo conozco a Cristo? Conociendo la palabra. Amén. ¿Vamos juntos? Entonces, ¿cómo puedo encender mi vida de oración en conectar con la voluntad de Dios? Necesito crecer en la meditación de la palabra. Yo no voy a poder orar si no conozco la Biblia. Mi vida de oración no va a encenderse si no se enciende también mi meditación en la palabra de Dios escrita.
¿Ok? Así que sí, necesitamos la palabra de Dios para orar. Pero no solo necesitamos la palabra de Dios, también necesitamos el Espíritu, porque dice la Biblia que el Espíritu da también testimonio de Cristo. ¿Ok? No es una o la otra. Nosotros hemos aprendido que aquí no es como, no, yo quiero ser muy bíblico y quiero que Dios me hable, pues pura Biblia, pero el Espíritu no. El Espíritu y lo profético y todo eso no. O sea, no, son los dos juntos. Eso es lo que hemos aprendido. ¿Por qué? Porque son prácticamente apuntan a la misma persona. El Espíritu y la palabra apuntan a la misma persona. Te voy a decir esto, el Espíritu y la palabra están en sinfonía. ¿Ok? Cantan la misma canción, cantan la misma canción, apuntan a la misma persona, que es Cristo Jesús. Fíjense, si la palabra da testimonio de Cristo, chequen lo que dice del Espíritu, dice Juan 15. Pero cuando venga el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, ¿qué dice? Él dará testimonio acerca de mí. Qué increíble es saber que quien nos hace conocer a Cristo es el Espíritu de Cristo. ¿Ok? El Espíritu Santo es quien nos da el conocimiento de quién es Jesús. Pero no lo hace solo, lo hace a través también de la revelación escrita. ¿Ok? También el Espíritu va a tomar, obviamente, lo que está escrito para que tú veas a Cristo en la palabra escrita. Así que es una unidad. Te lo voy a poner acá, te lo voy a poner con otro texto. Dice, esto es 2 Corintios, 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Luego el verso 13 dice, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Aquí está diciendo, quien nos revela la palabra es el Espíritu, quien nos enseña, dice, no es la sabiduría o la elocuencia humana, es el Espíritu también. Juan, el apóstol, en su carta también dijo, ustedes no necesitan maestros, sino que el Espíritu mismo y la unción que está en ustedes, el Espíritu, dice, Él les enseña todas las cosas. O sea, al final hay una revelación continua del Espíritu por medio de la palabra para que conozcamos a Cristo y entendamos la voluntad de Dios y entonces podamos orar. Ya puede comenzar ahora sí una oración poderosa y eficaz. Pero fíjense qué dice Efesios 6:17. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, el Espíritu con mayúscula, que es la palabra de Dios. Así que si tú pudieras poner una imagen acá, aunque es imposible, pero del Espíritu y la palabra, es el Espíritu tomando a la palabra como una espada. Dice, el Espíritu Santo tiene una espada, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, imagínate. Así que nada de que dividamos pura palabra, puro estudio, puro estudio. Puro estudio sin el Espíritu no funciona. Hay mucha gente que estudia mucho la Biblia, pero conoce poco a Dios porque no tiene el Espíritu. No pide la ayuda del Espíritu, no pide la revelación del Espíritu. Y al final el Espíritu es el que revela la palabra. Al final el Espíritu tiene una espada y es la palabra de Dios y están apuntando a la misma persona. Amén. Aquí yo les pongo estas frases. El Espíritu y la palabra están en sinfonía y apuntan a Cristo. ¿Ok? El Espíritu y la palabra nos conectan con la voluntad de Dios. Los dos puntos. Y si orar es conectar con la voluntad de Dios, entonces al orar necesitamos al Espíritu y a la palabra para hacerlo bien. Amén. ¿Vamos juntos hasta acá? Ok. Avancemos ahora. Ahora quiero desglosar ya para ir concluyendo, orar en el Espíritu y orar con la palabra. ¿Está bien? Ya entendimos que son los elementos que necesitamos, pero ahora, ¿cómo los usamos? ¿Cómo puedo orar con el Espíritu o en el Espíritu? ¿Y cómo puedo orar
con la Biblia. Romanos 8:26 dice, de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí dice que el Espíritu es quien nos ayuda a orar, nos ayuda en nuestra debilidad, nos ayuda a orar. ¿Cuándo nos ayuda a orar? Dice, porque no siempre sabemos cómo pedir, ¿verdad? En esta situación que tenemos de estar en la carne y no siempre estar eh, dispuestos al Espíritu, o estar en debilidad, estar en momentos malos, ahí es donde el Espíritu nos ayuda a poder orar conforme. Dice, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede, el Espíritu intercede por los santos, conforme a qué? A la voluntad de Dios. Imagínense, el Espíritu conoce la voluntad de Dios. ¿Y qué va a orar el Espíritu? El Espíritu va a orar la voluntad de Dios. ¿Ok? Ahorita vamos a ver un poquito cómo es orar en el Espíritu, pero vamos a continuar. Quiero mostrarles acá Apocalipsis 22:17, es una cita hermosa, porque dice que el Espíritu y la esposa oran y dicen, ven. El Espíritu y la esposa, está aquí reflejado un acuerdo entre el Espíritu y la esposa. Ahora ya no es un acuerdo. Fíjense cómo hemos estado hablando de acuerdo, como la esencia de Dios, cómo estamos hablando de dos puestos de acuerdo, cómo estamos hablando del Espíritu y la Biblia en acuerdo, y ahora estamos hablando del Espíritu y la esposa en acuerdo. Ese es acuerdo en el cielo, acuerdo Padre, Hijo y Espíritu Santo, acuerdo Espíritu y Jesús, acuerdo Espíritu e iglesia, acuerdo la iglesia en acuerdo, orando, o sea, es acuerdo, 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 acuerdo. Pero ¿qué hay en ese acuerdo? Hay una oración. En medio del acuerdo hay una oración y dice, ven. ¿Cuál es el acuerdo entre la esposa y el espíritu? Ven. O sea, ven, Señor Jesús, ¿verdad? Fíjense cómo el espíritu nos guía a orar que el cielo venga a la tierra. O sea, más allá de cualquier otra petición que podría ser válida, esta es la petición de las peticiones. Esta es la que más importa. Ven, Señor Jesús. Ahora te voy a decir algo. Si en nuestro corazón, como iglesia, no hay esta oración, no tenemos esta petición en el corazón, ¿ok? No estamos entonces en sintonía con el Espíritu. ¿Lo puedes ver conmigo? Si mi oración siempre está apuntando a resuélveme, ayúdame, dame acá, aquí, bla, 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 tierra, tierra, temporal, temporal, temporal. O sea, y todo mi interés está aquí. Mi oración no está apuntando a que el cielo venga a la tierra. ¿Por qué no? Porque no estoy orando en el espíritu, estoy orando en la carne, estoy orando desde mi deseo carnal y desde mi voluntad. Y estoy tratando de hacer que el cielo haga mi voluntad y responda a mi petición, ¿ok? En vez de yo responder al cielo, a su voluntad y solicitar que el cielo venga. Ahora, el espíritu y la esposa, si quieres hablar de acuerdo y si quieres orar en el espíritu, tienes que aprender a desear las cosas que el espíritu desea y unirte a esas oraciones que es, queremos tu reino aquí. Ven, Señor Jesús. Ahora fíjense cómo acá hay una invitación. Dice, el espíritu y la esposa oran juntos y dicen, ven. Pero luego dice, y el que oye esta oración, el que oye este testimonio de Cristo, ¿verdad? Y de su reino viniendo, pues que se una y diga, ven también. ¿Se dan cuenta? El espíritu y la iglesia y el que oye, ¿verdad? Todos únanse a esto y digan, ven. Ahora fíjense el verso 20, el que testifica de estas cosas, que es Jesús, dice, sí, vengo pronto. ¿Ok? Hay una respuesta del cielo. El espíritu y la iglesia dicen, ven, y Jesús responde, sí. Hay acuerdo, ¿se fijan? Ya es un acuerdo espíritu, esposa, y nos conecta con Cristo acá. ¿Ok? Y Cristo responde y dice, sí, vengo pronto. Entonces ya entramos en una sintonía o sinfonía bien hermosa
de oración, conectando con el corazón de Dios. Y Jesús responde a esta oración. Jesús responde al deseo de la tierra de, ven, Señor Jesús, y él dice, sí, ya voy, ¿no? Y entonces todavía la tierra responde, amén, ven, Señor Jesús. Y ahora ya hay una conversación, es, ven, sí, sí vengo pronto, y luego nosotros, sí, ven, Señor Jesús. Ya ahí ya está, ahí, iglesia, ya estamos orando. Porque orar no es hablarle al cielo, orar es que el cielo también responda. Orar es que el cielo te hable. ¿Ok? Si el cielo no te habla, no estás orando. Si el cielo no te está respondiendo, no te está guiando, no estás orando. ¿Ok? Porque orar es entrar en sinfonía, acuerdo con el cielo. Efesios 6:18 dice, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Fíjense cómo especifica en el Espíritu o con el Espíritu. Así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí me voy a detener porque necesitamos hablar. Necesitamos hablar de la oración en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? ¿Qué es orar con el Espíritu? ¿Cómo puedo empezar a hacerlo? Ok, ahí te va. Uf. Algunos piensan que orar en el Espíritu es hablar en lenguas. Sí, hablar en lenguas y orar en lenguas es una oración completamente espiritual. Ahora bien, cuando Pablo habló de orar eh, con el espíritu o con el entendimiento, tú ves en esa cita que usa espíritu con minúsculo, ¿ok? No es en el espíritu con mayúsculo. Estoy diciendo que al final el don de lenguas es un don para orar, sí, es un don para profetizar, sí, pero al final es un don que dice que no se les da a todos, que él reparte como él quiere. Entonces, algunos, imagínense si dependiéramos de hablar en lenguas para poder orar con el espíritu o en el espíritu, pues sería injusto, ¿verdad? Unos dirían, pues yo aquí los espero, ¿verdad? O algo así. No, todos podemos orar en el espíritu. Si tú hablas en lenguas, gloria a Dios. Pablo decía, yo hablo más que todos. Entonces, déjenme hablarles ahorita en este sentido para aclararlo. Si tú hablas en lenguas, gloria a Dios, usa tu don, aviva el fuego. Si Dios te dio el don de hablar en lenguas, por favor, ora en lenguas, tanto como puedas. Pablo decía, lloro mucho en lenguas, lloro mucho en lenguas. En verdad, es un don, úsalo. ¿Ok? Los dones que se usan, los dones se avivan. ¿Ok? Tienes que eh, usar ese lenguaje de oración para orar, ¿ok? Úsalo tanto como puedas. Pero, ahora, bueno, me voy a detener un poquito más en esto del don de lenguas, porque yo he visto que muchos recibimos el don de lenguas, pero no todos lo sabemos usar o no sabemos avivarlo, ¿ok? Ahora, no voy a tener mucho acá, pero cuando, cuando yo recibí el don de lenguas, por ejemplo, fue un momento pues, muy especial con Dios en oración. Y después ya no podía volver a hablar. Entonces, a menos que estuviera muy emocionado. Entonces yo decía, cuando en reunión se ponga bien, bien fuerte y emocionante y suba la música, ahí me voy a soltar. Entonces yo pensaba que el don de lenguas estaba conectado a la emoción que podía llegar a sentir o a la intensidad con la que se estuviera orando. Al final me di cuenta que solo esa intensidad y ese momento emocionante solo era el empujón que necesitaba para hacerlo y no necesariamente lo que activaba el don de lenguas. ¿Qué te quiero decir? El don de lenguas ya lo tienes, esté la reunión emocionante o no. La emoción de la reunión, ¿verdad? Puede ayudarte como un empujoncito que te da para decir, lanzarte, ¿verdad? Sin miedo, pero al final tú tienes que entrenar tanto en la oración, en lenguas, que tú puedas orar en lenguas hasta calladito, hasta controlado, nivel controlado,
dominarlo, vayas en el camión, estés cocinando o estés haciendo tus quehaceres. O sea, es algo que es tuyo, Dios te lo dio y lo tienes que hacer parte de tu vida. No sé si van conmigo acá. Así que yo te digo, avívalo, úsalo, porque sí, cuando tú oras en lenguas, sí empiezas a desarrollar como que sí, una conexión con el espíritu eh, especial o automática, ¿no? O sea, donde a lo mejor no sabes cómo empezar a orar y empiezas a orar en lenguas y es una gran herramienta, ¿ok? Ahora bien, pero eso no es lo que podríamos definir como orar en el espíritu, ¿ok? Orar en todo tiempo en el espíritu tiene más que ver con lo que estamos aprendiendo, es orar en acuerdo con la voluntad de Dios y entendiendo el corazón de Dios. Para esto, orar en el espíritu, yo lo veo como cuando tú te paras, a lo mejor vamos a pensar, y vas a dirigir un momento de oración y no te preparaste o no preparaste nada, porque así debería ser, o sea, como que al final orar no es ponerte a estudiar que vas a orar, sino simplemente conectar con el Espíritu y decir, Espíritu Santo, ¿verdad? Ayúdame a orar. Y entonces, a lo mejor lees una cita bíblica, eso lo vamos a aprender en la sesión 3 más a detalle, pero lees una cita bíblica que traiga como un poco de fuego, de revelación bíblica, y partiendo de ahí empiezas a orar, está muy bien, y entonces eh, empiezan a salir palabras que tú no pensaste, el Espíritu está fluyendo a través de. O sea, yo a veces me he puesto a pensar, esto de orar en el Espíritu es como simplemente lo que Jesús dijo. No piensen en lo que van a decir. Cuando estén ahí, el Espíritu les dirá qué hablar. ¿Se acuerdan? Esto es a la hora de testificar, pero funciona a la hora de orar también. ¿Qué quiero decir? Que cuando oramos en el Espíritu, no necesariamente estamos pensando cada cosa, porque no estamos encajonando la oración, sino estamos permitiendo que sea un fluir en acuerdo con la palabra de Dios escrita y buscando que el Espíritu nos esté dirigiendo. Esto es algo en lo que te tienes que entrenar, ¿ok? Usando la Biblia y diciendo, Espíritu Santo, ayúdame a orar, ayúdame a fluir en mis palabras, conectando con la voluntad de Dios. Siempre que te dejes guiar por el Espíritu, vas a darte cuenta que tus oraciones van a ser diferentes, van a ser mejores y van a ser más en armonía con la voluntad de Dios. Por eso dice que debemos orar en el Espíritu y con el Espíritu. El Espíritu y la esposa dicen ven. El Espíritu y la esposa, al final del día, se ve en Apocalipsis como que al final del día, el Espíritu y la esposa, o más la esposa aprendió a agarrarse del Espíritu y a orar con el Espíritu siempre. ¿Lo puedes ver? La iglesia debería ser experta en orar con la ayuda del Espíritu Santo. Fíjense, dice aquí Judas 1:20, pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Dice, edifícate en tu fe orando en el Espíritu Santo. ¿Ok? O sea, la oración en el Espíritu te edifica en la fe, fortalece tu fe, te da, dice, te ayuda a conservarte en amor, te ayuda a esperar con ansias la misericordia, el regreso de Cristo. O sea, el Espíritu, orar en el Espíritu te va a mantener a flote. ¿Ok? Entonces, vamos a ir haciendo ejercicios la sesión que viene de cómo es esto un poquito más a fondo. ¿Ok? Así que no se lo pierdan. Si tienes una duda, puedes ponerla en el chat y la podemos responder con respecto a orar en el Espíritu. Pero entonces lo voy a resumir ya para pasar al último punto. Voy a resumir acá, que orar en el Espíritu es así como dijo Jesús. No piensen lo que van a decir, dejen que el Espíritu hable. Orar en el Espíritu es de alguna forma fluir con Él mientras oras, ¿ok? Permitir que sean sus palabras, permitir que sea la inspiración que Él da, ¿ok? Y también puedes orar en lenguas, también es una herramienta, también es un don. Y si tú puedes orar en lenguas, entonces hazlo todos los días, tanto como puedas. Y de verdad es también edificas, dice, te edificas a ti mismo, así como dice aquí, que cuando oras en el Espíritu te edificas también en tu fe. Amén.
Ahora, ¿cómo vas a aprender? Esto es importante. Estamos en un taller, mini taller de aprender a orar, ¿no? Los discípulos dijeron, enséñanos a orar. Muy bien. ¿Qué hizo Jesús cuando los discípulos le dicen, enséñanos a orar? No les dijo, ok, paso número uno, busca un lugar tranquilo. Paso número dos, no sé, lo que sea. No les dio pasos, no les dio un curso. ¿Qué hizo Jesús? Oró, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que para aprender a orar, uno no toma un curso, sino para aprender a orar, uno ora, ¿ok? No vas a aprender a orar en este curso. Este curso es para guiarte un poco, pero para aprender a orar, tienes que orar. Es una práctica. Para orar en el Espíritu tienes que empezar a hacerlo, ¿ok? Yo te animaría, la próxima vez que vayas a orar, toma tu Biblia, lee un versículo, di Espíritu Santo, revélame tu palabra, guíame a orar y quiero orar contigo, quiero experimentar lo que es orar en el Espíritu, pedir tu voluntad y empieza a fluir y empieza a ejercitarte en este fluir de oración, ¿ok? Tienes que empezar a hacerlo. Pero sí, este curso te va a ayudar un poquito porque vamos a hacer algunos ejercicios, ¿ok? Bueno, no os desaniméis. Am, ok, estoy viendo tu pregunta, Dulce, ahorita la respondemos. Gracias por preguntar. Este es el último punto. Oren con la palabra. Ya oramos con el Espíritu, pero también orar en el Espíritu es orar con la palabra necesariamente. Si no, vamos a agarrar monte y vamos a estar ahí imaginándonos quién sabe qué. Necesitamos, la palabra nos aterriza, la palabra nos da como fundamento para el fluir del Espíritu. ¿Ok? Nada mejor que la palabra de Dios escrita para que el fluir del Espíritu tenga propósito, tenga fundamento y tenga este orden en nuestro corazón. La Biblia, además de ser útil para instruir y corregir el alma, como dice Timoteo, también es útil para orar. ¿Por qué? Porque en la Biblia encontramos la voluntad de Dios. Para encender mi vida de oración, necesito encender la meditación en la palabra. ¿Cómo puedo orar con la Biblia? Aquí yo les pongo algunos puntos y ahorita les quiero mostrar un ejemplo. Citamos la palabra al orar. Cuando oramos, citamos la palabra, ¿ok? Cuando oramos podemos recitar la palabra, o sea, citarla textualmente o leerla textualmente, porque cuando oramos citando la palabra textualmente, es una forma de alinearnos a la voluntad perfecta de Dios. Citar la palabra me ayuda a orar con fe y no con duda, ¿ok? Porque yo sé que lo que estoy diciendo está alineado a Dios, así que puedo creer con todo mi corazón que Él va a responder eso que estoy orando. Y citar la palabra al orar es marcar límites seguros a nuestras peticiones, ¿ok? Nosotros hacemos este ejercicio pues cada que oramos, ¿no? Cuando oramos a las 5 o tenemos sesiones de oración, usamos un texto y de ahí partimos para orar. Es un ejercicio donde está el Espíritu Santo operando y donde está la palabra de Dios poniendo fundamento y hace que nuestras oraciones tengan más propósito, más peso y sean oraciones eficaces, ¿ok? Ahora vamos a hacer un ejercicio rápido acá. ¿Siguen conmigo aquí? ¿Están conmigo? Bueno, están viendo acá el texto, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver acá, recapitulando lo que vimos. ¿Está bien? Dice, este es Jesús, Mateo 6:9. Ustedes pues oren de esta manera. Este es Jesús enseñando a orar, orando, ¿verdad? Oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Fíjense cómo acá estoy usando esta cita para resumir lo que vimos. Cuando oramos, dice, estas son nuestras peticiones. Venga tu reino, queremos tu gobierno, queremos tu voluntad,
queremos la tierra en el cielo, ¿ok? Ahora, yo te diría, esta es la esencia de la oración. Por eso Jesús lo puso al principio de la oración. ¿Ok? Por eso Jesús no puso el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy primero, sino que primero puso el reino de Dios, y todo lo demás es añadido, ya lo sabemos, pero esta es la esencia de la oración. Tú tienes que aprender cuando tú quieres descubrir la voluntad de Dios o vas a la Biblia para entender la voluntad de Dios. Todo se trata de que su reino está viniendo a la tierra. Tienes que entender cómo el reino de Dios quiere venir a conquistarlo todo. A la luz de eso, cuando pedimos cosas, en realidad detrás de eso estamos pidiendo más de Jesús, más de su reino, más de su poder, más de su gracia, más de su perdón, más de su salvación, más de sus manifestaciones. O sea, siempre estamos pidiendo más del cielo aquí, más del cielo aquí, tu presencia aquí, tu ayuda aquí, tu provisión aquí, tu poder aquí, tu manifestación aquí, tu reino aquí. Realmente orar todo el tiempo, en esencia, se trata de solicitar que el cielo descienda a la tierra, descienda a las situaciones, descienda a nosotros y nos gobierne por completo. Queremos tu reino, queremos tu gobierno, queremos tu voluntad, queremos que el cielo venga a la tierra. ¿Ok? En esencia, Jesús dijo, eso es orar. ¿Lo ves conmigo? Ahora, hay una cita en Hechos 4 que nos da aquí un ejemplo de cómo los apóstoles oraron una vez que empezaron a ser perseguidos. Eh, Pedro y Juan fueron perseguidos, azotados, luego los liberan, van, le cuentan a la iglesia y dice que se ponen a orar. ¿Me acompañas ya para cerrar a ver este modelo de oración de ellos y ver aquí una radiografía del tema que acabamos de ver, cómo ellos lo aplican acá? Y aprender un poco más. ¿Está bien? Dice aquí, cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos, les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. O sea, fíjense, aquí hay una situación. O sea, esta es la situación. Es una situación difícil, es una situación de persecución. Eh, Aquí cualquiera que sea la situación, dice, fueron a los suyos, fueron a los suyos. Aquí es donde comienza el acuerdo, ¿verdad? El acuerdo comienza con comunión. ¿Cómo vas a poder empezar a orar en acuerdo con tus hermanos si no tienes comunión con tus hermanos? Al final, orar es ponerse de acuerdo, pero ponerse de acuerdo necesita comunión. Ellos fueron a los suyos, ¿ok? Fueron a los suyos. Ahí empezó la oración. Dice, al oír esto, ellos esto, unánimes, te puedes dar cuenta, alzaron la voz a Dios y dijeron, aquí comenzó una oración, comenzó una sinfonía, ¿sí o no? Están juntos, están unánimes, dice, sabes que en Pentecostés cuando desciende el Espíritu Santo, dice, estaban todos unánimes juntos y de repente se oyó del cielo un estruendo y un viento recio sopló y fueron llenos del Espíritu. Pero antes de eso, estaban juntos, estaban unánimes, ¿ok? Estaban orando, estaban pidiendo el reino aquí. Así que aquí empieza la oración, ¿ok? Unánimes, alzaron la voz y dijeron, y ahora chequen lo que dijeron. Vamos a ver cómo empezaron a orar, a ver si aplicaron las cosas que estamos aprendiendo en este curso o no, ¿ok? Dice, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Fíjense, aquí iniciaron citando la Biblia. Ahora, este no es un versículo particular, sino son varios versículos que dicen esto, que Él hizo el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay. O sea, ellos citaron una verdad bíblica. Ellos partieron desde la verdad así de que tú eres Señor, tú creaste todas las cosas, como que le dieron honor a Dios por ser creador. Empezaron por ahí, ¿no? Reconociendo quién es Él. Fíjense cómo en la oración del Padre Nuestro, dice, Padre nuestro estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No empieza con una adoración y un reconocimiento de, tú estás en el cielo, yo no, yo me humillo ante ti, ¿verdad?
Y esto es una forma de humillarse, esto es una forma de reconocer grandeza. No llegamos desfachatadamente, llegamos en temor, en humildad, reconociendo que Él es Dios y nosotros no. Tú nos hiciste, nosotros no. Entonces ellos llegan reconociendo una verdad bíblica y luego siguen citando más la Biblia. Dice, eres el que hizo todo y el que por el Espíritu Santo y por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste. Y aquí citan un salmo, ¿ok? Este es el Salmo 2 que están citando. Pero quiero regresarme acá. Fíjense cómo ellos ya estaban orando en el Espíritu. ¿Por qué están orando en el Espíritu? Porque en vez, fíjense algo, chequen, llega Pedro y Juan. Nos dijeron y dijeron que si volvemos a hablar de Jesús, nos van a matar y que ya no podemos hablar de Jesús y que ya queda prohibido hablar de Jesús y nos dejaron ir con esas amenazas, nos azotaron. Y uno en la carne dice, no, ok, pues vamos a orar. Oh, Señor, oh, ayúdanos, oh, no es posible. ¿Por qué, Señor? ¿Y por qué esto? ¿Por qué si tú nos dijiste que fuéramos y habláramos de Jesús, ahora no es posible? Y no es posible que esto, y no es posible. ¿Cuántas veces no te encuentras orando así? Como de ni entendemos la voluntad de Dios, no entendemos la situación, no entendemos los tiempos. Entonces, nada más empezamos a quejarnos así de, entramos en pánico y creemos que eso es orar, no entrar en pánico y, no, auxilio. Y ellos no entraron en pánico porque entraron en el espíritu, ¿ok? Empezaron a orar en el espíritu y entendieron todo proféticamente y a la luz de la palabra empezaron a orar en el espíritu y con la palabra. ¿Se fijan eso? Ese es el, tienes eso, ya tienes oración eficaz, ¿ok? Entonces, empiezan a citar la Biblia, están orando en el espíritu, no en la carne. La carne los tendría en pánico, pero el espíritu los centra, ¿verdad? El espíritu les da otra oración. Y empiezan ellos por el espíritu a recordar el Salmo 2. Esto es maravilloso. El espíritu te va a recordar citas bíblicas cuando ores. ¿Cuántos han experimentado eso? El espíritu te va a recordar citas bíblicas y de pronto tú ni las tenías, no las pensaste y ¡pum! ¡Pum! Empiezan a salir. Esto fue lo que le pasó a ellos. Salmo 2. ¿Por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Y ellos ven el cumplimiento de Salmo 2 en su situación y ellos entienden la situación a la luz de la palabra porque el Espíritu los guía a ese entendimiento y el Espíritu les da esta oración. Y a la luz de este entendimiento, fíjense, ahora sí, empiezan a orar su situación. Ya tienen fundamento, ya tienen Espíritu Santo, no están en pánico. Dice, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora fíjense cómo ahora ellos están entendiendo tu, tu mano, tu propósito habían predestinado que sucediera. ¿Qué se había predestinado? El sufrimiento de Cristo. Ellos están entendiendo de esta persecución no es obra necesariamente, no es algo malo, es algo que viene de la voluntad de Dios. Así tenía que pasar. Fíjense que hace toda la diferencia que yo entienda mi situación a la luz de la voluntad de Dios, porque entonces ya no entro en pánico, sino en fe. Y digo, esto está pasando porque la voluntad de Dios así lo había dictado, así que yo puedo orar tranquilamente conforme a la voluntad de Dios. Ellos están entrando en fe y no en miedo. ¿Se fijan cómo una situación bien difícil de amenaza que pudo convertirse en miedo se transformó al final en valor, en valentía? Porque dice, ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios
mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. ¿Cuál fue su petición final? O sea, entienden todo, van orando bien, citan la Biblia, oran conforme a la Biblia, entienden la voluntad de Dios, ven su situación, no les asusta. Y entonces dice, a la luz, Señor, de las amenazas, no pedimos, mátalos, Señor, mátalos a todos. No, acaba con ellos, no, dice, ahí están las amenazas, no pedimos que las quites, pedimos que nos des de nuevo, que nos des valor, que nos des confianza para seguir testificando. Porque las amenazas dicen, no testifiquen, pero Señor, danos valor para seguirlo haciendo, aunque nuestra vida corra peligro. Y ya que estamos en eso, Señor, pues de una vez extiende tu mano, ¿verdad? Para que mientras hablamos y testificamos haya milagros, señales, prodigios en el nombre de Cristo Jesús. Y entonces sucede el milagro. Dice, después de que oraron, oración eficaz, aquí yo les pongo, esta fue una oración eficaz. No oraron al aire. Dice, después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Es una respuesta inmediata, es una oración eficaz. Te voy a decir, la oración eficaz vas a ver que muchas veces tiene respuesta inmediata. La oración eficaz vas a ver que el Señor se mueve, que vas a ver la gloria de Dios, vas a ver la mano de Dios en la oración eficaz. Así que creo que en este pasaje podemos ver este panorama de cómo debería funcionar la oración. Ahora fíjate bien, de nada sirve que caigas en pánico, de nada sirve que ores con miedo, de nada sirve que traigas a Dios peticiones de un corazón asustado, temeroso, sino que tienes que ahí es donde entra esta parte de orar en el espíritu. No entro en la carne, entro en el espíritu a orar, ¿ok? En medio de mi situación. Y en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo, empiezo a orar y el Espíritu me va a dar citas bíblicas y el Espíritu me va a llevar a citar la palabra necesariamente porque el Espíritu tiene una espada y esa espada es la palabra de Dios. Y cuando yo veo lo que dice la palabra, puedo orar con más fe y puedo hacer peticiones más puntuales. ¿Ok? Yo te digo, acostúmbrate a esta dinámica y tu vida de oración se va a encender. Acostúmbrate a orar con tu Biblia y con el Espíritu y tu vida de oración se va a encender. Ya no te encierres por ahí y trates de cerrar los ojos y concentrarte en un punto ciego, ¿verdad? O sea, ni que estuviéramos acá meditando, o sea, nada más y vaciando la mente, o sea, deja, deja de perder tiempo en el lugar de intimidad secreto tratando de orar, mientras que estás, Señor, te pido que por favor y de pronto te llega notificación y tú, Señor, te pido que, ay, se me olvidó que ya apagué la luz, ya apagué la luz y empiezas a pensar allá, y ya, 10 minutos después, una disculpa, Señor, este, me vinieron pensamientos y empezamos a operar ya en un espíritu distraído y no estamos realmente orando eficazmente. Te voy a decir, estamos perdiendo el tiempo nada más. Entonces, necesitamos ejercitarnos en orar en el Espíritu y con la palabra, ¿ok? Porque el Espíritu nos lleva a la voluntad de Dios y la palabra nos lleva a la voluntad de Dios y orar es entrar en acuerdo con el cielo y solicitar que su reino y su voluntad y el cielo vengan a la tierra. En eso se define nuestra vida de oración. Amén. Aquí yo estoy tratando de tirar todo esto de que, ok, hermanos, pues estamos juntos, dos de acuerdo, y quiero que se pongan de acuerdo conmigo. Vamos a orar por el examen de Javier, que es mañana. Estamos de acuerdo, Señor. Estamos de acuerdo en que Javier pase su examen y el Javier viendo la tele en la noche, ¿no? Viendo Netflix y sin estudiar y la iglesia orando por él para que pase, va. O sea, como que todo eso mata nuestra vida de oración, nos desanima, te voy a decir. Porque orar no es pedir cosas terrenales, sino es pedir lo divino aquí en nuestra vida terrenal. Es pedir a Jesús, es pedir su reino aquí. Es más que eso.
Entonces, este acuerdo es muy poderoso. Esta dinámica con el Espíritu y la palabra son fundamentales para que tu vida de oración de verdad prospere y sea eficaz. Y seamos como Elías, personas normales, orando en el Espíritu y con la palabra de Dios. Con eso tenemos. Pero yo te voy a decir algo. Esto que te estoy enseñando no es así como que me lo bajé de internet o que, a ver, ChatGPT, ayúdame a... No, o sea, esto es algo que yo he experimentado. Te voy a decir, he visto tantas respuestas de Dios. Hoy estoy parado sobre tantas respuestas a clamores y oraciones en el Espíritu y con la Biblia y con la palabra. O sea, como iglesia estamos parados sobre oraciones que hemos hecho en acuerdo, o sea, con la palabra de Dios. Esto de verdad eh, es algo probado, es algo que hemos visto. Y por lo tanto, quisiera que en la próxima sesión podamos aprender, ya ahora sí, vamos a usar unos versículos. Yo los voy a poner a que ustedes escriban también, así que tengan libreta. Va a ser el próximo miércoles y tengan libreta como que extraigan ciertas ideas y pensamientos por el Espíritu Santo de lo que estamos leyendo. ¿Cómo podrías transformar lo que estás leyendo en peticiones que vayan de acuerdo a la voluntad de Dios? Por ahora, solo quería darles esta estructura, esta radiografía de la oración y estar preparados para la siguiente sesión. Así que si tienes alguna duda, puedes escribirla aquí en el chat. Voy a orar para cerrar y ahorita voy a responder las preguntas o la pregunta que ahorita ya pusieron. Si hay más, pues está bien. Señor, gracias por esta sesión unida, por tu presencia aquí, porque tú nos enseñas, porque tú nos muestras, porque eres tú quien quiere guiar a la iglesia a una mejor vida de oración, a una oración eficaz. Señor, enséñanos a orar con el Espíritu, enséñanos a orar con la palabra, enséñanos que no podemos ir sin esto. Señor, quita ya las oraciones carnales y sin fruto. Es tiempo de oración eficaz, es tiempo de ir a más en la oración, es tiempo de desarrollar una vida en acuerdo con el Espíritu, porque en el tiempo final el Espíritu y la esposa están diciendo ven, y este es el tiempo final. Necesitamos entrar en acuerdo con el Espíritu y entendidos en la palabra, podamos orar conforme a tu voluntad, Señor. Te pedimos, Señor, síguenos enseñando a orar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.